Y ahora sí, oficialmente damos por iniciado el curso de filosofía y psicoanálisis. Algunos dicen que es de psicoanálisis y filosofía, yo insisto en que es filosofía y psicoanálisis. Y estos son los temas que tengo toda la intención de que veamos, al menos la intención, y que en 10 sesiones espero que podamos desarrollar. Los temas serían los siguientes. En la sesión 1, que es la de hoy, la presentación del curso y nociones de filosofía, nociones también de psicoanálisis. En la sesión número 2 vamos a ver la conciencia y el inconsciente. En la sesión 3 vamos a ver la concepción del mundo, la Weltanschauung para ustedes que hablan alemán. ¿Qué es concepción del mundo en Freud y cómo se relaciona con el concepto de concepción del mundo en filosofía? El 4, metapsicología y metafísica. El número 5, la filosofía como pulsión y la pulsión como actividad filosófica. La sesión 6, naturaleza, cultura y moral. El malestar en la cultura y el malestar en la moral. En la sesión 7, la relación entre la filosofía platónica y la filosofía freudiana. No existe filosofía freudiana, pero vamos a ver la filosofía freudiana. Eso es lo paradójico del asunto. Número 8, la relación entre el pensamiento filosófico de Kant y el pensamiento filosófico de Freud. Hoy les daré un adelanto, nomás porque soy kantiano. Sesión 9, Freud y Schopenhauer. Y la última sesión, recapitulación y conclusiones del curso. Como ven, el curso se ve amplio, así que vamos a ser muy sintéticos, todo condensado, como si fuera un sueño psicoanalítico, todo condensado, y entonces no vamos a meternos muy de lleno en cada tema, pero serían los que abordaríamos. Y empezamos la sesión de hoy. Filosofía, nociones de filosofía y nociones de psicoanálisis, nociones generales. La historia de la filosofía la vamos a ubicar en esas 4 etapas de su desarrollo histórico. En el primer caso tenemos el pensamiento clásico antiguo, donde ubicaremos a Grecia y a Roma. De los siglos 7 a.C., el inicio de la filosofía, el inicio oficial de la filosofía, y desde ahí hasta el siglo I después de Cristo. En la segunda etapa, el pensamiento medieval, que va a abarcar del siglo I después de Cristo al siglo XIV. La siguiente etapa, el pensamiento moderno, que va del siglo XIV al siglo XX, ya en nuestra era. Todavía nos alcanzó la modernidad. Y nos encontramos justo en la crisis de la modernidad. Y la crisis de la modernidad es el inicio también de la posmodernidad. Ya es donde nos encontramos. Crisis de la modernidad. Entonces, allí vamos a ubicar 4 etapas principales del desarrollo histórico de la filosofía. Para irles adelantando y que no sea tan de misterio la telenovela esta, aquí vamos a ubicar a Freud en la crisis de la modernidad. Es uno de los culpables de la crisis de la modernidad. Y para saber por qué
hay crisis de la modernidad y por qué está ahí metido Freud, tenemos que remitirnos a la modernidad, algunas ideas generales de la modernidad y entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Conceptos principales de filosofía y la ubicación histórica del momento en el que nos encontramos en cuanto a filosofía. Y, como diría Aristóteles, empecemos por el inicio, que es de suyo el natural comienzo. Y el inicio es la definición de filosofía. Sí. Tenemos dos definiciones. La definición etimológica de filosofía, que va a ser amor a la sabiduría. Filos, amor, Sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría. Significado etimológico del concepto. Y el otro concepto yo lo inventé. ¿Qué es la filosofía en realidad? Ya no desde el origen de sus palabras. ¿Qué es lo que hace la filosofía? Según yo, la filosofía tiene las siguientes características. Es un intento. Intento significa no necesariamente que lo logré, sino que lo estoy tratando de lograr. La característica esencial de eso que llamamos filosofía va a radicar aquí, en lo racional. La racionalidad de la explicación que quiere dar la filosofía es lo que lo va a convertir en exactamente eso, la filosofía. Y vamos a ubicar dos ámbitos específicos del conocimiento filosófico: la realidad y el conocimiento. Estudiar la realidad y el conocimiento desde el punto de vista de sus fundamentos es lo que va a ser la filosofía. Entonces, una definición más o menos amplia de lo que sería filosofía es la segunda: intento de explicación racional sobre el fundamento último de la totalidad de lo real y sobre el fundamento último de la totalidad del conocimiento. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo fundamentamos la existencia de la realidad y cómo fundamentamos la existencia del conocimiento? Eso es lo que va a intentar hacer la filosofía. Y digo intentar porque a lo largo de la historia de la filosofía ha habido tantas explicaciones y tantos intentos de explicar esto como filósofos ha habido en la historia. Lo que tienen en común es que estudian básicamente la totalidad de lo real y la totalidad del conocimiento, y todos se van relacionando. Un filósofo nos conduce al otro y el otro al siguiente, y así hasta llegar a la actualidad. En filosofía, entonces, dijimos, vamos a buscar el fundamento de la existencia de la realidad y el fundamento del conocimiento. Dos disciplinas filosóficas principales en el conocimiento filosófico. El que se dedica, la disciplina filosófica que se dedica a estudiar la realidad, va a ser la ontología. Y la disciplina filosófica que se dedica a buscar el fundamento del conocimiento es la epistemología. Entonces tenemos de la filosofía dos disciplinas filosóficas básicas. Ya después se van a agregar otras como la ética, la estética, la filosofía política, todas las demás, pero básicamente debe haber ontología y epistemología en el conocimiento filosófico. ¿Cuál es el problema filosófico? Y empezamos ya desde aquí con Freud. Marx lo planteaba de la siguiente forma: ¿qué relación hay entre la materia y el espíritu? Y Marx dice, el espíritu es un resultado de la materia.
lo principal es la materia y de ahí se parte para la existencia del espíritu. Freud también se pregunta cuál es la relación entre el universo físico, la realidad física y la realidad psíquica. ¿Cómo se relacionan? Por lo general tenemos una explicación que es la común y que dice, ahí está el mundo físico, yo conozco el mundo físico y lo conozco tal y como es. Y todos contentos y tranquilos y felices. Hasta que los filósofos empiezan a cuestionar ese tipo de ideas. Pero aquí planteamos nada más la cuestión de la problemática filosófica. El problema filosófico es la relación entre la materia y la mente. Y como parte de el mundo material en el ser humano, el cuerpo. Y ahí nos metemos ya en problemas psicológicos. ¿Cómo se relaciona el cuerpo con la mente? El problema filosófico es el problema entre la materia y el espíritu, entre el cuerpo y la mente. Ya cuando hablamos de una persona, estamos hablando del cuerpo y la mente. Y ese va a ser el problema filosófico, cómo se relaciona el cuerpo y la mente. En general, en particular, en Freud también, ¿qué hay en la mente y qué hay allá afuera? Lo vamos a dejar en suspenso porque si no, ya no vienen a la siguiente clase. Ahora, vamos a ver, ya vimos 2 disciplinas filosóficas básicas, ahora vamos a ver 3 tipos específicos de filosofía, o 3 corrientes filosóficas. Las 3 corrientes filosóficas van a ser realismo, idealismo e idealismo trascendental. Y vamos a elaborar las afirmaciones principales que hay en estos 3 tipos de corrientes filosóficas. Y las 3 ideas básicas van a ser las siguientes. En el realismo va a haber una idea básica en ontología y una idea básica en epistemología. Una idea básica que nos dice cómo es la realidad y una idea básica que nos dice cómo es el conocimiento de la realidad. El realismo nos va a decir, en ontología, las cosas existen independientemente de la existencia del sujeto. Y todos decimos, pues sí, las cosas existen independientemente del sujeto. O sea que si yo dejo de existir, las cosas siguen existiendo. Si alguien de ustedes deja de existir, las cosas siguen existiendo. O como dice mi maestra de budismo, si tú dejas de existir, el mundo no cambia para nada. Bueno, sí, a lo mejor ya se vuelve mejor. Pero la existencia del mundo externo no tiene que ver con la existencia de el sujeto que percibe el mundo externo. Esa es la idea ontológica básica en el realismo. La idea epistemológica. ¿Cómo conocemos las cosas? ¿Qué conocemos de las cosas? ¿Cuál es el fundamento del conocimiento de las cosas? Y el realismo nos va a decir las cosas que existen independientemente del sujeto son conocidas por el sujeto tal y como las cosas son. O sea que si yo digo ahí hay una silla verde, es que ahí hay una silla verde. Si yo digo aquí hay una pared blanca, es que aquí hay una pared blanca. Y si yo digo las cosas caen de arriba para abajo, es que las cosas caen de arriba para abajo. Y todos decimos, pues sí, no hay ningún problema con eso. El problema empieza en la siguiente diapositiva.
El idealismo. Dos afirmaciones básicas del idealismo. Una en ontología y una en epistemología. Una en cuanto a la existencia de la realidad en sí misma y la otra en cuanto a el conocimiento y su naturaleza. Y el idealismo nos va a decir: las cosas y su existencia no es independiente de la existencia del sujeto. Y ya nuestro entendimiento empieza como que a decir: no, creo que no tienes mucha razón. ¿Cómo está eso de que la existencia de las cosas es dependiente de la existencia del sujeto? Y más o menos desde el pensamiento de Kant para acá, esa es la idea que prevalece. Y no somos realistas, somos idealistas, ¿sí? También ustedes. Y todos nosotros somos idealistas. ¿En qué sentido? Algunos porque creemos en Dios, y entonces Dios como sujeto es el que hace que existan las cosas. Y así Dios como sujeto, al hacer que existan las cosas, entonces vemos que la relación entre cosas existentes y sujetos sí está en relación. Más aún, depende la existencia de las cosas de la existencia del sujeto. Esa es la idea de la ontología en el idealismo. Digamos el idealismo absoluto, porque también hay niveles de idealismo. ¿Cuál es la otra consecuencia de esta idea? En cuanto al conocimiento, si la existencia de las cosas depende de la existencia del sujeto, entonces ¿qué conozco cuando conozco las cosas? No conozco a las cosas, conozco lo que pongo yo en las cosas. Y ustedes como psicólogos lo saben mejor que yo. Proyección le llaman algunos. ¿Qué tienes? ¿Estás muy contento? No, el que está contento soy yo. La realidad de allá afuera es la realidad de acá adentro. ¿Estás enojado? No, el que está enojado eres tú. A mí, ¿por qué me echas la culpa? Creo que el mundo se va a acabar. No, creo que el que se va a acabar es otro. ¿Qué conocemos de las cosas? Si nosotros ponemos con nuestras ideas algo en las cosas y luego lo conocemos a las cosas en sí. En otras palabras, un daltónico y yo no vemos el mismo color verde que estoy viendo yo. Y entonces, no, ese color azul no es el color azul, uno igual y el mismo para todos. Es más, yo no estoy seguro de que ustedes cuando dicen blanco están viendo exactamente el mismo color y el mismo tono que yo estoy viendo. Ni cuando digo frío, ni cuando digo el hielo es frío, en qué momento paso de el objeto a mi sensación. Y al revés, si yo digo el hielo es frío, ¿en qué momento estoy yo pasando de decir percibo frialdad a decir el objeto de allá afuera es frío? Y la respuesta es no hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía de que yo cuando hablo de la existencia de las cosas fuera de mí, efectivamente esté hablando de las cosas que hay fuera de mí. Entonces, si las cosas existen de alguna forma en relación conmigo, entonces lo que conozco está en relación conmigo. Y ese es el idealismo en la parte epistemológica. Ahora vamos a combinar los dos. Hay otro idealismo, un poco más tímido que el idealismo absoluto, que nos diría, el idealismo absoluto nos diría, la existencia de las cosas depende de la existencia del sujeto. Vamos a ver otro tipo de idealismo, trascendental, le puso por apellido Kant.
Idealismo trascendental. Nomás combinamos uno y uno y ya tenemos el resultado. ¿Qué dice? En ontología nos dice las cosas existen sin relación con la existencia de los objetos, de los sujetos. Las cosas existen en sí mismas, independientemente de la existencia de los sujetos. Y en epistemología nos va a decir, bueno, las cosas existen por sí mismas, independientemente del sujeto, pero no se pueden conocer tal y como son. ¿Qué pasa? Que como tenemos estructuras subjetivas de conocimiento, entonces lo que hacemos es colar aspectos de la realidad y solo aquello que pasa por nuestros sentidos, por nuestra razón y es elaborado por la razón es lo que decimos es el conocimiento. Pero cuando hablamos de conocimiento de las cosas, no estamos hablando de las cosas, estamos hablando de lo elaborado por nosotros sobre lo que hay allá afuera. ¿Qué hay en realidad allá afuera? No lo sé. Yo solo sé que entro en relación con los objetos externos a mí. Y decir relación ya no es decir objetos en sí. Si yo digo silla verde es porque ya estoy yo percibiendo un color con mi subjetiva forma de percepción. Entonces tenemos aquí una combinación de realismo y de idealismo. Idealismo trascendental. Las cosas existen en sí mismas, pero no se conocen tal y como son. Algo inventamos en el conocimiento. Ustedes creen que esto nada tiene que ver con Freud, pero ya verán cuando lleguemos a la sesión Freud y Kant. Van a decir, no, si Freud nomás le copió a Kant. Bueno, entonces dijimos, tenemos el idealismo trascendental. Allí cambia la noción de conocimiento y la noción de conocimiento de las cosas y existencia de las cosas. En el idealismo trascendental lo que vamos a tener entonces es un sujeto que tiene una estructura para conocer. Por lo tanto, no conoce las cosas tal y como son, sino a través de esa estructura de conocimiento. El objeto existe por sí mismo, o sea, si el sujeto deja de existir, los objetos siguen existiendo. Pero solamente en la interrelación es cuando tiene sentido hablar de conocimiento. Si no hay interrelación, imagínense ustedes hablar de algo que no conocen y con lo que nunca se han acercado. Y hacer conocimiento, además. No se puede. Entonces, el conocimiento es algo que está en relación con el sujeto por su estructura cognoscitiva. Solo por eso conoce de una forma específica. Si tuviéramos una forma de conocer distinta, diríamos cosas distintas de la realidad. Pero no, tenemos la estructura de conocimiento de los humanos. Y como nos corresponde a todos por igual, por eso podemos entendernos. Y a veces ni eso. Entonces, Kant elabora dos conceptos. El concepto noúmeno y el concepto fenómeno. El concepto noúmeno se refiere a los objetos que existen por sí mismos. Esos que no tienen que ver en su existencia con la existencia de los sujetos. Las cosas en sí. Noúmeno es cosa en sí. Pero en sí misma esa cosa es incognoscible. Ya. No sabemos cómo es una cosa en sí. Sabemos que existe, pero no sabemos cómo es. Ya le está empezando a hacer cortocircuito el entendimiento. Los objetos en sí mismos solamente podemos tener relación con ellos por la razón. La razón pura nos dice, hay algo allá afuera que se llama objeto en sí mismo. ¿Cómo es? No sé. Solo puedo decir,
ahí hay algo. Cuando digo cómo es, ya lo pasé por mis estructuras de conocimiento y por lo tanto, elaborar conocimiento de los objetos es hacer que desaparezca la cosa en sí. Yo los veo a ustedes y digo, ustedes son algo específico, y cuando yo diga algo de ustedes, no estoy hablando de ustedes, sino de algo en lo que entramos en relación ustedes y yo. Si no, no puedo decir nada. ¿Cómo soy yo en mí mismo? ¿Cómo eres tú en ti mismo? No lo sé. Vamos a elaborar conocimiento. Digo que tiene una voz agradable. Ya lo agradable yo se lo estoy poniendo, es subjetivo mío. Que tiene una voz es subjetivo mío. Que es alegre, es subjetivo mío. Sí, se ríe, sí, hace, sí, yo le atribuyo, pero solamente en la relación de uno con el otro. Si no, no puedo decir nada. ¿Qué es lo que puedo decir únicamente de las cosas en sí? Que existen. Y ya. Y que la razón las piensa. Y ya. ¿Qué pasa cuando yo hablo de conocimiento? Dice Kant, hablar de conocimiento es hablar de un objeto que se manifiesta ante mí. A eso le voy a llamar fenómeno, a diferencia del noúmeno. El noúmeno existe independientemente de mí. El fenómeno es aquello con lo cual yo entro en relación. Nos relacionamos, elaboramos algo y entonces ya no hablo de cosas en sí, sino de fenómenos. El fenómeno es el objeto para el conocimiento. Objeto para el conocimiento. Es lo que aparece en nuestra sensibilidad, en nuestros sentidos, y que después la razón elabora en un conocimiento determinado. ¿Qué tipo de conocimiento? Eso a lo que llamamos conocimiento objetivo. ¿Qué es conocimiento objetivo? El conocimiento subjetivo que elaboramos entre todos. Eso es objetivo. Objetivo no significa que se refiere al objeto. Objetivo significa que nos hace comunes como sujetos. Y ya cambia el concepto de objeto. Es lo que el sujeto va a conocer. Es una aparición, pero no son puras apariencias. Las apariencias engañan, las apariciones no. Las apariciones son apariciones de la cosa en sí. Las apariencias son las alucinaciones cuando tenemos calentura, de la una o de la otra. Pero el fenómeno, lo que es la relación del sujeto con el objeto. Lo que se va a conocer. ¿Qué es la cosa en sí? Algo que está allí, independientemente de mí, y que no voy a conocer. No puedo conocer. No. Lo siento mucho. No lo vamos a poder conocer. Y antes de que me reclamen, y para empezar a entrar en calor en el asunto, les voy a traducir la palabra a una que vamos a conocer más. Cosa en sí. Existe por sí misma, incognoscible, pero que se manifiesta. El inconsciente freudiano. ¿Ven? No crean que nomás porque sí vemos a Kant. Pero ahí estaba, en Kant. Que si Freud leyó a Kant, sesión número 5, o 6, o 7, ya no me acuerdo. Bueno, en cuanto a las ideas de la filosofía, esas serían las principales. Nos faltan un montón, pero si nos seguimos, no terminamos con ninguna. Básicamente, ideas de la filosofía. Ontología, epistemología, filosofía, realismo, idealismo trascendental. Kant, cosa en sí, noúmeno y fenómeno.
Ahora vamos a hacer un repaso rápido por la historia de la filosofía. Y empezamos con el pensamiento original y originario, pensamiento filosófico. El inicio de la filosofía es en Grecia, siglo VI, 7 antes de Cristo, y la primera etapa de la historia de la filosofía va a ir del siglo VII al siglo I. El tema principal de estudio en la filosofía clásica griega y romana va a ser la naturaleza. ¿Cómo y qué es la naturaleza? ¿Qué es el ser? Y como parte de la naturaleza, el ser humano. El ser humano va a ser una parte de la naturaleza, pero va a tener exactamente las mismas características de cualquier objeto natural. Y así se la va a pasar toda la historia de la filosofía clásica grecolatina. Ahí tenemos la Escuela de Atenas, de Rafael Sanzio, de el Vaticano. Ya están todos los personajes de la Grecia clásica. Bueno, también son condensaciones y desplazamientos que hizo el pintor, porque ni son todos los que están, y los que están tampoco son los que son. Ahí tenemos a Platón al centro. Bueno, dijo que era Platón. No es cierto, no era Platón. Ese Platón era Leonardo da Vinci. Y toda la palomilla, juntos. Platón, Aristóteles, Sócrates, Heráclito, Parménides, toda la palomilla griega. Ahí en la Grecia clásica, entonces, lo que se estudia es la naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza y cuáles son sus características esenciales? Y como una parte de la naturaleza, el ser humano, con una diferencia específica, la racionalidad. Recuerden siempre, la racionalidad es lo que va a ir atravesando toda la historia de la filosofía, hasta llegar a Freud. Pensamiento medieval, siglos I a XIV después de Cristo. La filosofía medieval, el concepto principal que se va a desarrollar ahí va a ser Dios y la religión. La naturaleza, el ser humano, todos como creación divina, todos dependientes de Dios. Adán es una creación divina. Si no me lo creen, pregúntenle a Miguel Ángel. Ahí está la creación de Adán. Ahí está Dios y ahí está Adán. Parte de la naturaleza, pero además con una naturaleza divina. Para los griegos no. Racional también, como racional es Dios. Si Dios no fuera racional, el hombre no lo sería. Y toda la Edad Media, entonces, con la idea del desarrollo del pensamiento ubicado en la religión y ubicado en Dios. Todo lo demás como sus creaciones. Después, el pensamiento moderno, de los siglos XIV al siglo XX. Y a partir del siglo XIX ya empieza la crisis de la modernidad. ¿Y qué hay en la modernidad? ¿Qué caracteriza al pensamiento moderno? Ahí tenemos al que oficialmente es el iniciador de la modernidad, Descartes. La foto oficial de su perfil de Facebook. ¿Qué hay en la modernidad? En la modernidad hay dos conceptos
básicos: el concepto de sujeto y el concepto de razón. Si bien para el pensamiento medieval y para el pensamiento griego el ser humano era racional, no era un sujeto. Era algo que compartía su naturaleza, ya sea con la naturaleza en general, para los griegos, o que compartía su naturaleza con la naturaleza divina, en la Edad Media. Pero aquí, como se empiezan a volver ateos, a partir de la modernidad, entonces toda la bronca va contra el sujeto. Y el sujeto se hace independiente, y se hace individual, y se las tiene que arreglar él solito. ¿Con qué? Pues nada más y nada menos que con su razón. Y si bien los griegos descubrieron el poder de la razón, y desde entonces no se ha soltado, la modernidad puso exactamente allí, en la razón, la esencia del sujeto. Y dijo: con la razón lo puede todo. Los productos de la razón van a ser el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Y con eso puede construirse cualquier tipo de prótesis que lo van a convertir en un dios. Eso dijo Freud: el hombre es un dios con prótesis. O más bien, el hombre con prótesis es un dios. ¿De dónde saca las prótesis? Las elabora utilizando la razón. ¿Qué más hubo? ¿Qué más descubrió? ¿De qué más se apropió la modernidad en cuanto al sujeto y la razón? El sujeto es un ser libre y es un ser que actúa, es agente, realiza acciones. No solamente le suceden cosas, también realiza acciones. Si Dios existe, todo lo que yo hago es voluntad de Dios. No soy libre. Y si soy libre, ¿qué pasa? Si soy libre, no dependo de la voluntad de Dios, pero dependo de las consecuencias de mis actos. Y entonces no le va tan bien como hubiera pensado. Como ser libre, es el centro del universo. El sujeto es el centro del universo. El sujeto en la modernidad se dio cuenta de su racionalidad y dijo: soy todopoderoso. Es el centro del universo y es autónomo. Autónomo. Nos vamos a la definición etimológica de autónomo. Auto, asimismo, nomos, ley. Si yo soy autónomo, yo me doy a mí mismo mis propias leyes. ¿Basado en qué? Basado en la comunidad de sujetos. Pero la ley te la da Dios. No hay Dios. Yo soy el absoluto. Soy el centro de todo y soy autónomo. Como ser agente, puede dirigirse hacia objetos que va a conocer. Y el sujeto en la modernidad dice: yo puedo conocer todo. Puedo conocer todo, exactamente todo. ¿Y qué es todo? Todo es: puedo conocer la naturaleza, puedo conocer la historia, puedo conocer la sociedad y puedo conocer la ley moral. Y si le apuramos un poquito, no solamente puedo conocer todo eso, además lo puedo manipular, lo puedo dirigir. La razón es el centro del ser humano. Si el ser humano es el centro del universo,
La razón es el centro del ser humano y tiene 3 características. La razón es totalizadora, es única y es universal. Totalizadora, abarca cualquier objeto que el sujeto desee, para ser conocido, para ser manipulado y para ser transformado. La razón es única. Si ustedes y yo nos podemos comunicar, o más o menos comunicar, es porque ustedes tienen la misma racionalidad que yo. Es de la misma naturaleza. Solo hay una para todos. Y es universal. Igualmente nos corresponde a todos, abarca todo. ¿Qué hace el sujeto con la razón y qué hace el sujeto con la razón en cuanto a la naturaleza, la historia, la sociedad y la ley moral? ¿Qué hace? Conoce, transforma y domina. Con su razón puede hacer todo eso. Y entonces, efectivamente, se creyó un Dios todopoderoso. Laico, pero Dios todopoderoso. Y entonces, en lugar de religión, el Dios fue la ciencia y la tecnología. Todavía adoramos al iPhone 7 y hacemos reverencias. La expresión máxima de la tecnología que viene a ser el resultado del conocimiento científico. Y aparecen 2 conceptos que no existían antes. El concepto de progreso y el concepto de revolución. Para griegos, romanos y medievales, la historia avanza porque así lo quiso la providencia. A partir de la modernidad, el sujeto racional puede decir: yo dirijo la sociedad hacia donde mi razón me lo diga. ¿Y qué es lo que me dice mi razón? Me dice: vamos a organizar y dirigir a la sociedad hacia algo mejor. Eso es el progreso. Y si no se deja, pues lo hacemos por las malas. Y hacerlo por las malas lo hacemos por medio de una revolución. Esas son las consecuencias de esta nueva concepción del sujeto en la modernidad, que ya todos nosotros conocimos, que ya sabimos cómo se fueron desechando una por una. Y llegamos al siglo XIX, finales del XIX, todo el siglo XX y lo que va del XXI, esas ideas de la modernidad entran en crisis. ¿Cuáles y por qué? Las 2 ideas básicas de la modernidad entran en crisis: la idea del sujeto y la idea de la razón. El sujeto entra en crisis porque se consideraba sujeto individual, sujeto autónomo, y con una conciencia y una razón que fundamentan cualquier tipo de conocimiento y cualquier tipo de valor. Para la modernidad, el sujeto es un sujeto individual, con razón, con conciencia, con libertad, y todo eso fundamenta las creaciones humanas. La creación del conocimiento, la creación de los valores, la creación de las sociedades, la transformación de las sociedades y la transformación de la naturaleza. Y a partir del siglo XIX, esas ideas empiezan a entrar en crisis. El concepto de razón también, esa idea de que la razón abarca todo, de que la razón es única y de que la razón es universal, también empieza a entrar en crisis. Y empieza a entrar en crisis con los que fueron llamados los filósofos de la sospecha. ¿Quiénes son los filósofos de la sospecha? Otra vez tenemos ya aquí a Freud como uno de los culpables de la crisis de la modernidad.
¿Cuál era la idea central en la modernidad? Que la razón es fundamento de cualquier situación realizada por el hombre. Entra en crisis con tres filósofos de la sospecha: Nietzsche, Marx y Freud. Según Nietzsche, la conciencia, la razón, no son un asunto que fundamente todo lo demás, a partir de lo cual partimos, sino que es una consecuencia de otra cosa. La modernidad dijo, la razón es el fundamento de todo. Y cuando vienen y dicen, creo que la razón también está fundamentada en otra cosa, empieza a entrar en crisis ese concepto. Y los tres principales culpables fueron el que dijo, no, hay un origen social de la conciencia y de la razón. No es fundamento de, sino está fundamentada en cuestiones sociales. Nietzsche. El otro que dijo, no, las condiciones sociales, económicas y políticas condicionan el surgimiento de una conciencia y de una conciencia determinada y de una razón, de una racionalidad. Así que no es la razón ni la racionalidad lo que fundamenta las actividades humanas, sino que detrás de la razón y de la conciencia hay un fundamento que no es él mismo. Y el peor de todos fue Freud, que dijo, uy, ¿qué creen? Tú que piensas que eres el ser racional, consciente, libre y con voluntad, todo eso se fundamenta en lo peor que podrías pensar, en tu inconsciencia, que se va hasta lo biológico. Y entonces empiezan a tambalear los conceptos fundamentales que dieron origen a la modernidad. Y empieza a caer esa idea de modernidad. ¿Con qué? Si bien la modernidad dijo que el sujeto racional podía conocer, dominar y transformar, después se dio cuenta de que efectivamente lo había hecho, pero de la peor forma posible. O sea que ni tan racional fue el asunto. Conocer la naturaleza, la sociedad, la historia y la ley moral para transformarlas, para dirigirlas según la voluntad humana, y llegar a conocerlas, explicarlas y después dirigirlas hacia, fue un proyecto moderno que finalmente acabó derrumbándose. ¿Se domina, se organiza y se dirige? No. La modernidad acabó en destrucción de la naturaleza, en organización de sistemas económicos, políticos y sociales que se crearon a la fuerza y que se cayeron solitos, o sea, los regímenes socialistas. ¿Qué mejor ejemplo de que la sociedad se podía organizar racionalmente que crear un modelo que no fuera la pura consecuencia de lo que venía? ¿Qué mejor ejemplo de que la modernidad no funcionó que la caída del muro de Berlín? Y entonces resulta que la modernidad fracasa. La naturaleza, sociedad, historia y ley moral, en lugar de ser conocidas, explicadas para dominar, organizar y dirigir, acaban siendo destrucción, acaban siendo consumismo y acaban siendo sistemas políticos que se autodestruyen y que regresan otra vez al sistema del que quisieron salir. Eso fue lo que terminó haciendo que la modernidad se viera fracasada.
Y entonces, resultados de la crisis de la modernidad. O sea, ¿en qué estamos nosotros parados? Estamos en la renuncia de la razón totalizadora. Razones universales, razones totalizadoras, razones únicas. Está bien, todos somos seres humanos y todos tenemos razón, pero como que se van haciendo particulares y no es una y la misma para todos. Eso se tiene que empezar a ver. Y muchos sistemas filosóficos por ahí se siguieron. No, la razón no es totalizadora, no puede abarcarlo todo. ¿Y qué pasa cuando lo abarca todo? Se vuelve autoritaria. Y dice, si no piensas igual que yo, entonces te mandamos a los hornos. El relativismo. Hay una sola verdad racional y absoluta, dijo la modernidad. Y después tuvo que aceptar que no, que las verdades son relativas a los grupos sociales donde se van a generar. Contextualismos. La verdad solamente entonces puede ser y tener sentido en contextos sociales específicos. Esos son los principales resultados de la crisis de la modernidad. Dos actitudes que puede haber. Como en toda crisis, ya vimos la crisis de la cultura griega, la crisis de la cultura medieval, y nos toca ver en vivo y en directo la crisis de la cultura moderna. Y hay, como en toda crisis, hay dos actitudes del ser humano ante esa situación. La decepción completa o la renovación de nuestras conceptualizaciones. Y entonces, si nos ubicamos allá, en el desencanto, decimos, bueno, pues ya nada tiene sentido, todo vale igual, ya para qué le busco, ya para qué le sigo, ya para qué estudio psicología, ya para qué estudio filosofía, si pues la razón nomás no sirve de mucho, creo que de nada. ¿Y ahora qué hacemos? No tengo ninguna idea. O bien decir, bueno, está bien, ya llegamos a la crisis, ahora vamos a resolverla, vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué cosas buscamos que sean nuevas y diferentes de las anteriores. Y todos entusiasmados, buscando cosas nuevas. El renuevo, la superación de la modernidad de manera dialéctica. Está bien, vamos a ver qué conservamos, qué sirve, qué desechamos, qué no sirvió y qué de nuevo le podemos agregar. Hay que inventarle. Pues es que no hay soluciones nuevas. No, pues es que no hay que crearlas, hay que inventarlas y hay que volverlas a intentar hacer que funcione. Sí, la persona sigue siendo autónoma, sí, es necesario liberarse de la ignorancia. Entre la ignorancia y el conocimiento es mejor el conocimiento, no le hace cual sea. Ya voy a respetar que tú piensas de una forma distinta que yo y que él piensa distinto que nosotros, está bien, ya no lo vamos a chicharrar en la hoguera, porque no piensa igual que nosotros, ni lo vamos a decapitar en vivo y en directo por YouTube con un mameluco anaranjado. Bueno, sí, lo hacen, sí, lo siguen haciendo. Bueno, vamos a crear un mundo más humano. Hay unos que no quieren, pero bueno. Resultados de la crisis de la modernidad. ¿Qué sigue? O más bien, ¿en qué estamos y qué vamos a hacer con eso? Vamos a ser más que sujetos únicos, racionales y absolutos. Vamos a considerar intersubjetividades. Vamos a considerar conocimientos que no son absolutos. Vamos a reconocer que no se puede hacer conocimiento único, absoluto, sino porque creen que hay tantas teorías psicológicas. Si no, nomás habría una.
Y el que dijera, no, pues ¿qué creen? Como que estoy visualizando algo distinto, pues lo achicharramos y nos regresamos a el conocimiento paradigmático en física ni en la física hay conocimientos únicos y absolutos, que fue el resultado más paradigmático de la modernidad, el conocimiento físico matemático. Lo sigue siendo, pero como que ya está medio desacreditado. El sujeto colectivo, ya no el sujeto individual, el sujeto colectivo, y dentro de esa colectividad, el conocimiento que va a tener validez solamente en esos lugares. La razón, ¿está bien? Ya me di cuenta de que la razón no es pura ni fundamenta, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Sigue siendo racional la razón? Ese que inventó la idea de que el fundamento último de nuestra conciencia está en el fondo del inconsciente, también dijo, no hay instancia alguna superior a la razón. Entonces, sigue habiendo razón, sigue teniendo su prioridad, ya no la que veíamos antes, pero la sigue teniendo. No es pura, está bien, hay más intereses vitales detrás de la razón que lo puramente racional. No hay una razón última, no hay una razón única, no hay una razón universal. Hay una multiplicidad de racionalidades. ¿Sí? Vamos a aceptarlo y vamos a utilizarlas de esa manera distinta. Y vamos a ampliar el sentido del conocimiento. No se trata de buscar solamente conocimiento físico, matemático, y la psicología se tiene que matematizar para hacer conocimiento científico. No. Entonces, hay que buscar otros tipos de conocimientos, además del conocimiento científico, como lo que da sentido a la vida, conocimientos que den sentido a la vida, conocimientos que nos digan cómo se va moviendo la historia, hacia dónde va. Que ya no se puede, está bien. ¿Qué hace la historia y cómo es que procede? ¿Leyes universales en la historia? No. Está bien, pero entonces, ¿qué sucede? La existencia humana, el valor de la existencia humana, no por nada en el siglo XX fue casi la mitad existencialismo, buscándole la razón de ser del ser humano. El lugar del hombre en el universo, no solamente aquí en esta vida terrenal de la Tierra, sino en todo el universo, y que son cuestiones a las que no responde la ciencia y que habrá que buscar en conocimientos que van a complementar los conocimientos científicos y las distintas formas de sabiduría personal. Conocer es saber cómo son las cosas. Tener sabiduría significa saber cómo comportarse en situaciones vitales y cómo comportarse bien, que no es lo mismo que solamente comportarse. Entonces se trata de crear una nueva relación con la naturaleza, la sociedad, la historia y la ley moral. Este recorrido que hicimos también sirve para ubicar el pensamiento de Freud. ¿Dónde lo ubicamos? Ya lo dijimos. Como uno de los culpables de la crisis de la modernidad y del inicio de la posmodernidad. También Marx fue de los principales que hicieron que la modernidad se afianzara, y también es de los que empiezan a poner en cuestión las ideas de la modernidad. Y ahora vamos a ver ideas generales del pensamiento psicoanalítico de Freud. Según Freud, la humanidad ha sufrido
3 heridas a su narcisismo. Sí, la humanidad fue o sigue siendo narcisista, solo se ve a sí misma. Y dice, yo soy lo mejor que ha existido. Dijo, soy lo mejor que ha existido por 3 razones específicas. Soy el centro del universo. Soy el centro de la creación. Y soy una persona racional. Esa es mi esencia. Soy dueño de mí mismo. Y dice Freud, la humanidad en su narcisismo ha sufrido 3 heridas. Una la hice yo, dice él. Las otras 2 las hicieron Copérnico y Darwin. Copérnico, la ofensa cosmológica. La Tierra no es el centro del universo. Durante mucho tiempo se consideró a la Tierra el centro del universo. Y Copérnico dijo, no, ¿qué creen? La Tierra no es el centro del universo. Y peor todavía, ni siquiera es el centro del sistema solar. Es un planeta más. Dentro de un sistema solar más, en un universo más amplio que el que alcanzan a ver nuestros ojos humanos. Y no somos el centro del universo. La humanidad no es el centro del universo. Y el narcisismo humano decía, la humanidad es el centro del universo. Y no lo fue. Según Copérnico, no lo fue. Bueno, pero quedaba todavía la idea de que el hombre fuera el rey de la creación, el favorito y el preferido de Dios. Y entonces Dios hizo al hombre ¿y qué? A su imagen y semejanza. Y dijo, para que no esté solo, le voy a crear compañía. Y le creó a los animales. Pueden consultar la Biblia. Génesis. Y es la creación favorita de Dios. El hombre, no los animales. Ya después, cuando se acordó, dijo, bueno, está bien, le quitamos una costilla y le hacemos a su costilla. Pero Darwin dijo, no es cierto, no eres el favorito de Dios y de la creación. Nada más eres un producto de una evolución natural. Un chango más. No es cierto, un chango menos. Un hijo de la changada. Y tampoco hay ahí ese orgullo humano. Otra herida narcisista. No es el rey de la creación. Bueno, pero si no es el rey de la creación, por lo menos es el dueño de su conciencia, su libertad y su voluntad. Y la tercera herida al narcisismo de la humanidad es de parte de Freud, cortesía de Freud. ¿Qué crees? No eres el dueño ni de tu propia casa interna. No eres dueño ni de ti mismo. Ni eres libre, ni tienes voluntad, ni tienes conciencia. No. Todo eso se va al fondo de ti, que se llama el inconsciente, y desde ahí te manipula. Y te hace creer que eres libre, que tienes voluntad y que tienes conciencia. Y más todavía se va al fondo de lo biológico. ¿Qué es la racionalidad humana? El producto de la biología. Puros ahí manipulaciones biológicas que dan como resultado el que yo levante mi mano.
Y no fue ni mi voluntad ni mi conciencia. Fue nada más lo puramente biológico. No se pongan tristes, viene lo peor. Los filósofos de la sospecha. Ya empezamos a sospechar hace un rato de los filósofos de la sospecha y aquí los tenemos ya en vivo y en directo. Y ahí está el culpable de descubrirlos. Paul Ricoeur, en 1964, publica el libro Freud, una interpretación de la cultura. Y ahí es donde elabora la idea de los filósofos de la sospecha. ¿Qué hacen? Critican la noción tradicional de la conciencia, o sea, lo que había elaborado la modernidad. Critican la noción tradicional de razón y afirman que la conciencia no es pura y que la razón no es pura. Casi nada. La esencia de la modernidad. Y dicen, bueno, pues ustedes disculpen, pero la esencia de la modernidad es falsa. Filósofos de la sospecha. Crítica a la noción tradicional de conciencia. Nietzsche, la conciencia tiene un origen social y se trata de desenmascarar lo oculto tras la conciencia moral. ¿Dónde está nuestra conciencia moral? Yo la tengo, es mía y nace conmigo y es parte de mi naturaleza. ¿Quién dice que es bueno y que es malo? Yo. Todos, porque lo traemos allí ya integrado como si fuera un programa preinstalado. Y dice Nietzsche, no, son productos sociales. De ahí surge hasta la noción de conciencia moral. La elabora la sociedad, te la inyecta, después dirá Freud, te la introyecta, y ahí la tienes, y te hace creer que ya la traías, de por sí que era parte de tu naturaleza, y no se vayan con la finta. Marx, la conciencia es un reflejo de las relaciones económicas de producción. No es el origen de todo lo demás, sino el producto de una situación histórica específica. Allí nace la conciencia, con eso nace la conciencia. Y Freud, la conciencia es un producto del inconsciente. Y empezamos con lo paradójico de la relación Freud-filosofía. La conciencia es un producto del inconsciente. Primera paradoja dentro del pensamiento de Freud. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis son tres cosas. Por un lado, es una teoría psicológica, o sea, una teoría sobre la mente humana, que es cómo está dividida, cómo funciona, para qué sirve, cuánto cuesta y dónde se compra. Todo eso según Freud. Es un método para curar neurosis. El psicoanálisis es una terapéutica también. Y el psicoanálisis, segunda paradoja en la relación Freud-filosofía. Freud siempre negó ser filósofo y siempre negó tener que ver algo con la filosofía y siempre negó que le gustaba la filosofía y siempre negó la importancia de la filosofía y siempre negó cualquier asunto relacionado con la filosofía y siempre estuvo metido en la filosofía. Entonces, el psicoanálisis es una antropología filosófica. Es una teoría filosófica que nos dice cómo es el ser humano. Y es una teoría filosófica que nos dice el inconsciente es la esencia del ser humano y de ahí surge la conciencia.
Eso es la filosofía del psicoanálisis de Freud. Esa es la teoría de la antropología filosófica en Freud. Freud dividió la mente humana en 3 elementos. Como si ubicara dentro de la mente 3 lugares distintos, nos dijo, así está constituida la mente humana. Y nos dio 2 formas de explicar la mente humana y 2 formas de decirnos, estos son los lugares de la mente humana y cada lugar de la mente humana está ocupado por este elemento. Lugar en griego se dice topos. Y de topos ubicamos 2 palabras, topos, utopía, el lugar que no existe. Y otro, el lugar que existe, el topos urano platónico, el lugar celeste, ahí donde están las ideas, el mundo de las ideas. Al mundo de las ideas vamos a mandar después el audio y la presentación de la clase de hoy y todas las demás. Ya después les mando el vínculo del mundo de las ideas, el topos exacto donde están los audios y ustedes ahí los descargan. Bueno, topos, lugar, tópica. En Freud hay 2 tópicas. El lugar de cada elemento de la mente humana. La primera tópica es la que nos interesa. La segunda tópica es la que le interesa a los psicólogos y a los psicoanalistas. La segunda tópica fue en la que Freud nos dijo, la mente está constituida de yo, ello y superyo. Y en la primera tópica nos dice Freud, la mente está constituida de la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. Las 2 tópicas. ¿Qué hay en la segunda tópica? Empecemos por el final y terminemos en el principio. El yo. Lo que está relacionado con el principio de realidad. La parte de la mente relacionada con el principio de realidad. El ello. La parte de la mente que está relacionada con el principio del placer. Según Freud, según vamos madurando, nos vamos alejando del principio del placer y vamos acercándonos más al principio de realidad. No siempre es así, pero esa es la idea. Y el superyo, toda esa serie de normas morales que tenemos introyectadas y que traen como consecuencia generarnos sentimientos de culpabilidad cuando no las respetamos y cuando las respetamos también. Entonces, la segunda tópica es la división de la mente humana, según Freud, en yo, ello y superyo. La primera tópica. Bueno, ahí la vamos a ubicar. Tenemos en este esquema lo que sería la concepción de la mente humana según Freud y las relaciones de los elementos de la mente humana. Ahí tenemos la psique, y la psique dividida en conciencia y en inconsciente. El inconsciente dividido en preconsciente, inconsciente reprimido, o sea, el onírico, o sea, el que nos dice qué cosas tenemos que soñar y que soñamos, sí, todas esas que están pensando, acá y también allá en Ozumba. Y el inconsciente puro, el inconsciente puro. De este lado tenemos la moral, lo inmoral y lo amoral. Arriba tenemos la realidad exterior,
la sociedad, la cultura y la moralidad. Y hasta abajo tenemos lo puramente biológico, la realidad interna, la subjetividad, la naturaleza y la inmoralidad. ¿Sí sabe por qué se está riendo así? Y entonces tenemos lo siguiente. Las pulsiones van de lo biológico a lo cultural. Y las pulsiones van dejando lo puramente biológico y van tendiendo hacia el mundo exterior, la cultura, la sociedad y la moralidad. Y las pulsiones son lo que nos impulsa a dejar las bajas pasiones y sustituirlas por las creaciones de la sociedad, las creaciones culturales, las creaciones en el conocimiento, las creaciones, todo lo que sea creación dentro de la sociedad, todo lo que tiene valor. En cambio, la represión va del mundo exterior hacia el inconsciente puro. Y las pulsiones, así como van subiendo, se van debilitando. Y las represiones, así como van bajando, se van debilitando. Y se reprime más en lo consciente y se pierde la represión en lo inconsciente puro. Tenemos aquí la conciencia, allí donde nos relacionamos con la realidad, la sociedad, la cultura y la moralidad. Y después tenemos el inconsciente. En el inconsciente tenemos el preconsciente. El inconsciente es dividido en tres partes. El preconsciente, que va a ser aquella parte de nuestra mente donde tenemos recuerdos que podemos nosotros recuperar más o menos sencillamente. Hacemos un poquito de esfuerzo y nos podemos ir acordando de cosas que hicimos ayer, la semana pasada, el año pasado, y no nos cuesta mucho trabajo recordar todo eso que hicimos. Bueno, para empezar, toda nuestra vida que hemos tenido desde que nacemos, y creo que desde antes que nacemos, la tenemos registrada. Ahí tenemos todo el video grabado y guardado. Ahí está todo, exactamente todo. Lo que vivimos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que alucinamos, lo que no era real, lo que era real, todo está allí guardado. ¿Dónde está? Ahí distribuido. Hay cosas que tenemos guardadas y que podemos recuperar más o menos fácilmente. Y no solamente de lo que hicimos hoy, hace un rato, ayer, la semana pasada o el año pasado, sino allá en la lejana infancia. Tenemos recuerdos que recuperamos fácilmente. Eso está ahí guardado en el preconsciente. No lo tenemos todo en la conciencia porque entonces nos volveríamos locos. Y entonces tenemos ahí en el preconsciente los recuerdos que más o menos fácilmente podemos recuperar. En el inconsciente reprimido, como su nombre lo indica, se están por las malas ocultando cosas. Y esas cosas, ¿dónde salen? ¿Cómo se recuerdan y cómo se recuperan? En esa parte de nuestra vida psíquica a la que muchas veces menos importancia le damos. Los sueños. La vía regia al inconsciente. El caminito que nos lleva al inconsciente. Ahí está todo lo que es penoso traer a la mente, a la conciencia, y entonces lo guardamos. Se manifiesta en los sueños de todos modos. ¿Por qué reprimido? Porque se manifiesta disfrazado.
Y entonces tenemos la sensación de haber soñado algo muy vergonzoso para nosotros, pero no lo fue tanto. O tenemos toda la sana intención de realizar todas nuestras bajas pasiones y ya que las vamos a realizar, se para todo. Digo, se detiene, no me vayan a malinterpretar. Se detiene todo, digamos, toda la acción se detiene. Digamos que ya no se para nada. Y entonces, allí todavía la represión está jugando un papel importante. Y cuando lo llegamos a realizar, viene el castigo. Se llaman pesadillas. Y está bien. Yo no lo maté, yo nomás saqué un lápiz y cuando lo vi ya estaba muerto. Pues sí, pero un lápiz es la pistola. ¿Y por qué te sentiste mal entonces? Porque lo mataste. Y se murió. Y entonces eso que yo veía como un sueño normal, que no tenía gran importancia, se vuelve una pesadilla. La pesadilla es el autocastigo que nos infringimos por haber soñado lo que no debimos haber soñado. Y ahí está, reprimido. Medio reprimido, casi reprimido. Bueno, no tan reprimido, pero sí regañado. Ahí está. Y el inconsciente puro, allí donde ya no importa nada, hacen lo que quieran, cuando quieran, con quien quieran, por donde quieran, y si quieren no le pagan. Ahí, inconsciente puro. ¿Qué sucede ahí? Ahí está la moral. La moral, ¿dónde la ubicamos? En la conciencia y en el preconsciente. Ahí ejerce sus funciones la moral. ¿Qué pasa después? A partir de abajito del preconsciente, lo inmoral. ¿Qué es lo inmoral? Lo inmoral es aquello que sabemos que tiene naturaleza buena o mala, le atribuimos la mala y realizamos la mala, sabiendo que hay bueno y malo. Ese es lo inmoral. Y lo inmoral se da ya a partir del inconsciente reprimido y en el sueño. Ahí somos inmorales. Y ahí podemos serlo. A veces ni tanto. La moral baja un poquito más y ya ni en el sueño somos inmorales. Inmorales. Que vemos la naturaleza buena y mala de los actos y elegimos el malo. Y en el inconsciente puro, lo amoral. Ya no hay bueno ni malo. Ya no hay bueno ni malo. Lo bueno o lo malo da lo mismo. Lo matamos, mátalo. Matamos. Vámonos a comer. Asunto arreglado. Este estuvo mal, me da lo mismo. Amoral. El acto bueno o malo del cual se le quita toda la naturaleza, ya no se diferencia y por lo tanto se puede encontrar en esa parte de nuestro inconsciente, el puro, inconsciente puro, casi llegando a lo biológico, pero todavía como inconsciente, puro pero inconsciente, es decir, parte de la psique, parte de la mente humana. El psicoanálisis y sus implicaciones filosóficas. Ya nos vamos acercando más. ¿En dónde coinciden el psicoanálisis y la filosofía? Exactamente donde más le duele a la filosofía lo que el psicoanálisis dijo. En la relación consciente-inconsciente. La conciencia es la esencia del ser humano. Desde el siglo 7 antes de Cristo hasta el hasta el año 1900, que es cuando aparece la interpretación de los sueños de Freud. Usamos todo el 1800
Y justo cuando termina, llega Freud. Y ahí se acaba la noción de conciencia como esencia humana. Entonces, allí las implicaciones filosóficas del psicoanálisis van a ser las relacionadas con el concepto conciencia inconsciente, determinismo, libertad y moralidad. Y lo que va a decir Freud es, el inconsciente es la esencia humana, no la conciencia. Y lo que va a decir es, no hay libertad, estás determinado por tu inconsciente. Tú que creías que la libertad humana era tu esencia también, o una parte esencial de tu naturaleza, resulta que todo está determinado por impulsos inconscientes. No eres ni racional, ni libre, ni consciente. Y con el inconsciente entra entonces en crisis la concepción moderna de sujeto. El sujeto consciente y el sujeto libre. El inconsciente a partir de Freud va a ser el centro de la vida psíquica, el centro de la vida psíquica, o sea, la esencia humana. Y dicho también de forma paradójica, la esencia de la vida psíquica humana no es la vida psíquica humana. Es el inconsciente. Entonces, la conciencia y la razón tienen un fundamento último en el pensamiento de Freud. Y ese fundamento último de la conciencia y de la razón es el inconsciente irracional. O sea, prácticamente 25 siglos de filosofía echados a la basura. Casi nada. Ese es un esquema de lo que sería la concepción del ser humano desde el siglo VII a.C. hasta 1899. Punto 5. La conciencia, todo lo que domina al ser humano. O sea, el ser humano dominando todo de manera racional y consciente. Ahí donde dice conciencia, pónganle razón, sale lo mismo. Y como un accidente de la conciencia, el inconsciente. Y con Freud, la concepción viene a ser exactamente a la inversa. El inconsciente es todo, casi todo. Y a veces es todo. Y la conciencia es un accidente del inconsciente. Y a veces ya ni conciencia hay. Yo conozco varios inconscientes que gobiernan México, pero ya es otro asunto. La crisis de la concepción moderna del sujeto y el inconsciente como centro de la vida psíquica humana. En términos filosóficos, el resultado del pensamiento psicoanalítico de Freud vendría a ser el siguiente. Por un lado tenemos el inconsciente y por el otro tenemos la conciencia. ¿Qué es el inconsciente? Es naturaleza pura, es biología. Y correspondiendo con la parte humana, cuerpo y mente, el inconsciente es el cuerpo. El inconsciente es el cuerpo, es la parte biológica del ser humano. En cambio, la conciencia es un producto que surge a partir de la naturaleza última del sujeto. El inconsciente es lo originario. Si la modernidad dijo que lo originario era la conciencia, lo primordial, lo necesario, fundamental y el verdadero ser, Freud dijo, no, es el inconsciente. El inconsciente es lo originario, lo primordial, lo necesario, lo fundamental y lo verdaderamente real. O sea, la verdadera realidad, lo más real dentro de la realidad.
La conciencia es un producto, es lo secundario, es lo tardío, es contingente, no es necesario. Lo necesario es el inconsciente. La conciencia pudo haber surgido o no, da lo mismo. Es contingente, está fundado en algo más y es fantasmal. Puras ilusiones. El inconsciente es el verdadero ser. El inconsciente es el ser en sí. El inconsciente es la cosa en sí. La conciencia es el ser en otro. ¿En qué otro? En el inconsciente. No tiene naturaleza autónoma. La conciencia tiene una naturaleza que depende de otra cosa. Esa otra cosa es el inconsciente. El inconsciente es intemporal. Para los griegos, la verdadera naturaleza, la realidad de veras real, era intemporal, invisible, no se manifestaba, no se experimentaba y era real en sí misma. Esas características que se le atribuyeron al sujeto racional y consciente, en realidad, según Freud, le pertenecen al inconsciente. ¿Qué es la conciencia? Es lo temporal. La conciencia es visible, es manifiesta, es lo que se experimenta y es la realidad que existe en otro. Según la filosofía, lo verdaderamente real es lo que existe en sí y las realidades menos reales son las que existen en otro. Y eso en Freud va a ser lo real en sí es el inconsciente y la realidad en otro es la conciencia. El inconsciente es irracional, la conciencia es razón. Pero ya vimos que eso de razón pues ya no nos significa gran cosa. Y después de eso volvemos a Kant. Ahí tenemos la cosa en sí. Quítenle noumeno y pónganle inconsciente. Quítenle fenómeno y pónganle conciencia. Y ya tenemos a Kant psicoanalizado. El inconsciente no se conoce en sí mismo, pero se conoce a través de sus manifestaciones. La cosa en sí no se conoce tal y como es, pero se conoce por lo que manifiesta. ¿Qué manifiesta el inconsciente? ¿Cómo se manifiesta el inconsciente? El inconsciente se manifiesta en la conciencia. El inconsciente, pero la conciencia es lo menos importante aquí. Tan menos importante que ni aparece acá. El inconsciente entonces se manifiesta en los sueños, en los chistes, en los actos fallidos, en los síntomas neuróticos, en las creaciones mitológicas. También. ¿Qué hay en el cielo estrellado? Constelaciones. Ahí está el Orión, ahí está la Osa Mayor, la Osa Menor. ¿Y de dónde sacaron los griegos todo eso? Cada cultura nos dice qué hay en el cielo estrellado según lo que fumaban. No hay ni el Orión. Ustedes ven el cielo y pues, ven puros puntitos. Bueno, ustedes a lo mejor sí. Yo veo puros puntitos. Pero en esta cultura, donde fumaban peyote, te dicen cómo se organizaban las constelaciones, te dicen qué figuras formaban. Allá que fumaban marihuana, pues otro asunto. Allá los griegos te decían qué figuras eran en el cielo. Bueno, las creaciones mitológicas, eso, y las constelaciones lo que nos están diciendo es cómo era el inconsciente de aquellos que nos dijeron qué constelaciones se forman. No nos están hablando del cielo, nos están hablando de su inconsciente, colectivo o individual, pero inconsciente. El arte también es una manifestación del inconsciente. Y en general todas las creaciones simbólicas de la humanidad son manifestaciones del inconsciente. Y ahí tenemos la paradoja
freudiana. No hay instancia alguna superior a la razón. Pero lo superior a la razón y a la conciencia es el inconsciente. ¿En qué quedamos por fin? No se pierdan los siguientes capítulos. Y esa fue la primera sesión.